Quiero también conversar unos minutos con Luis Carlos Díaz. Él es periodista, es venezolano, es activista, es defensor de los derechos humanos y participó de la rueda de prensa que ofreció Amnistía Internacional y por supuesto le correspondió hablar de Venezuela. Luis Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania. Voy a empezar por una pregunta muy directa que le hice a nuestro primer invitado. Cuando se tiene la oportunidad de leer, de escuchar sobre estos informes que se vienen presentando en relación a la vulnerabilidad del respeto del derecho humano en Venezuela, uno en este contexto no puede dejar de lado el que se esté planteando un evento electoral para el próximo 25 de mayo. Un evento electoral que ha sido convocado por el régimen de Nicolás Maduro y que va a ser tutoriado por el Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral que no ha sido capaz de presentar las actas del 28 de julio. Esas actas que certifican que ganó Edmundo González. ¿Se puede entender que exista un sector opositor que se plantee la posibilidad o que se esté planteando el participar? Lo que hemos visto con el informe de Amnistía ocurre que es parte de un eco de mucha gente en el mundo diciendo que las cosas están muy mal, pero además muy mal por decisión política. Que la CIDH y la Relatoría de Libertad de Expresión digan que en Venezuela hay terrorismo de Estado, que Amnistía habla de la persecución a la disidencia política y que muchas otras organizaciones como la ONU, como la Corte Penal Internacional te digan que hay crímenes de lesa humanidad, lo que te dice entonces que en Venezuela no hay un espacio suficiente para que la disidencia política pueda participar en unas elecciones y aspirar a cargos. Por lo tanto, lo que pudiese estar ocurriendo en Venezuela de cara a mayo no es una elección, sino una coreografía electoral. Una coreografía en la que el poder consigue unos aliados que pueden participar a cambio de no disentir, de no oponerse, de no ser realmente críticos, sino jugar un juego de roles en el que se puedan repartir unos cargos. Por eso también veo hipócrita, Idania, el conflicto que puede haber dentro de la oposición, porque no hay un conflicto real. Si a esta capacidad de participación del 25 de mayo de un sector de la oposición se le sumara a María Corina Machado y Edmundo, inmediatamente los ilegalizan a todos y los inhabilitan. Si de verdad se convirtiera en un reto para el Estado, en una amenaza, no pudiesen participar realmente. Entonces estamos ante un reparto de cargos y un acuerdo entre pares que además tiene una parte muy perversa y es que busca desplazar a la oposición política venezolana, a la oposición que se opone, bueno, para jugar entonces ahora este nuevo status quo que implica callarse muchas cosas y jugar muchísimo con los presos políticos. Ya que mencionas, Luis Carlos, a los presos políticos, que son la preocupación de muchas organizaciones no gubernamentales, que es tu preocupación particular, que es la mía y la de tantos otros, ¿qué pasa, no? Con esos presos políticos, con los de aislamiento prolongado y con tantos otros. Algo grave con los presos políticos es que se han convertido en rehenes, pero no se ha dicho en rehenes para cuál negociación, con cuál costo. Es decir, cuáles son los incentivos con los que pudiésemos empezar a ver gente salir de las cárceles. Y algo cruel que está pasando en este momento, y lo digo porque ya ocurrió en el 2021, en el 2020, en el 2017, es que políticamente se pueden estar negociando cuotas de liberación para que este sector de la oposición que va a las elecciones diga, oye, ven que si se logra algo con el diálogo, con el acuerdo, así como levantan inhabilitaciones, aunque algunos digan que es por sorpresa, pero es fruto de los acuerdos y las negociaciones, quieren blanquear este proceso diciendo, ven que podemos lograr unos presos políticos libres. El asunto es que no lo hacen esperando mejores momentos electorales, lo que lo convierte en una crueldad, lo que hace que te parezca que los carceleros tienen nuevos amigos y que esos amigos están tratando de jugar a mercadear con los presos políticos de cara a blanquear una campaña electoral. Eso es terrible, eso es cruel. Sin embargo, el rol de la sociedad civil, de la gente que sigue insistiendo en Venezuela, es presionar para que haya una liberación plena y sin condiciones de los presos políticos en Venezuela, cosa que también se ha logrado en otras maneras, con suficiente presión internacional. Lo que ocurre es que ahora, en un momento electoral, lo que hacen es que el Estado escribe el guión de su propia disidencia. Luis Carlos, ¿cómo se ve
desde la mirada de organismos u organizaciones defensoras de derechos humanos, la propuesta que hizo el presidente Bukele de intercambiar los deportados que llegaron a El Salvador provenientes de los Estados Unidos por un número igual de presos políticos en Venezuela. Sí, mira, en momentos donde hay como locura o hay una pérdida de norte de qué es lo correcto y qué no, es donde justamente los derechos humanos sirven como una bitácora, como una guía, como unas coordenadas de qué está bien y qué está mal. En el caso de El Salvador ocurre algo que es fundamental y es que tiene que estar en tela de juicio si las personas que están en El Salvador tuvieron debido proceso o no. ¿Y qué carrizo es el debido proceso? Bueno, derecho a la defensa, ser juzgados en tribunales y que se haya encontrado que eran realmente culpables. Como eso no se ha garantizado, lo que nos ocurre con el caso salvadoreño es que tienes venezolanos que están vinculados en algunos casos a actividades delictivas y otros que no tienen nada que ver. Pero en ambos casos, como no ha habido debido proceso, se les están violando los derechos a todos. Por eso están en un limbo, por eso no son intercambiables por los venezolanos, porque fíjate la situación. ¿Qué pasa si hay venezolanos presos en El Salvador que estaban buscando un estatus de protección en Estados Unidos, que estaban buscando un asilo, un refugio? Si los envías a Venezuela, pueden ser apresados de inmediato. ¿Qué pasa si en ese grupo hay personas vinculadas al crimen organizado? Que si los mandas a Venezuela los premias, porque les van a dar impunidad, les van a dar una palmadita, no va a haber sobre ellos ninguna consecuencia, bueno, porque son parte de una estructura. Entonces, en ese sentido, estamos como entrampados. Eso no significa que se deban quedar presos, es que lo correcto es retornar a Estados Unidos y que haya debido proceso, lo que en Estados Unidos llaman due diligence, que es un tema que pareciera que ahora es tabú. ¿Por qué lo digo de esta forma? Bueno, porque los derechos humanos te van a dar esa coordenada de qué está bien y qué está mal. Y porque si empezamos a analizar qué es el SECOT como centro de reclusión, te vas a dar cuenta que no cumple con los estándares internacionales de lo que debería ser una prisión. Está hecha para el show, para el espectáculo, para vender de una manera muy populista, bueno, que hay algo punitivo, que se castiga a quienes se considera malos. Pero eso no pasa un estándar. Y si es lo que estamos reclamando en Venezuela, con el helicoide, con Ramo Verde, con la DGCIM, con el Fuerte Guaycaipuro, con el Rodeo 1, con el Rodeo 2, si en Venezuela no se cumple y nos duele y genera consecuencias, la del Salvador igualmente. Entonces, por eso es que los defensores estamos en un puesto incómodo. Estamos en un lugar donde de pronto se nos ataca, se nos persigue, pero es que hay que decir las cosas como son, las cosas un poco más claras, para que la gente tenga capacidad de discutir en un entorno político que está tan entrampado. Quiero agradecer el tiempo a Luis Carlos Díaz, periodista, defensor, activista de derechos humanos. Gracias, Luis Carlos, por acompañarnos un día más. A su orden.